Una raza cuyaca. Askirukipan takanitaki. Kirukipan yatichiri. Waliki, Aski Kirukipan. urukipan. Chiri. Walik haylin tañan takini qantesipam micrófonos takini micrófono qantesipam ya takini maya paya kimsam wari wawita wikuy Wita, wita, wawita hiwa wawita, wawita ki taki. wari Wari wawita wikuy Wawita, wawita hiwa wawita wawita ki wawita. aukiniris tataykaniri uywara pitaspam Aukiniris tataykaniri uywara pitaspam aka qollon sakaya qollon sahachta tamaki aka qollon sakaya qollon sahachta tamaki wari wawita wikuñ wawita kutin hakitasmam wari wawita wikuñ wawita kutin hakitasmam Imil wawita haqin wawapa hashtata maki. Imil wawita haqin wawapa hashtata maki. Qorinirista qolqinirista uywasiskirisma. Qorinirista qolqinirista uywasiskirisma. Waliki waliki taqini. Waliki yatichiri. Muy bien, waliki. Yatin de equipo niñani, estamos con colores, ¿verdad? Saminaka. Colores. Bien, ahora comparto. Hoy día solamente vamos a pasar clase hasta las 6:30, ¿ya? Tengo una actividad a las 7, así que tengo que salir. Ya, ahora sí están viendo, ¿no? El documento que estamos escribiendo. Sí, ¿no ven? Sí, yatichiri. Muy bien. Entonces aquí hemos ido haciendo algunas preguntas, ¿no? Hupaj kuna hupaj, ¿no? Kuna saminisa, apilaj kuna saminisa, Perú y palaj kuna saminisa, ¿no? Preguntas que hacen referencia a lo que serían colores, ¿ya? Estas son tal vez algunas preguntas básicas, pero recuerden, por ejemplo, a partir de esto, pueden hacer diferentes preguntas, no solamente eh,
alimentos. Por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de los animales, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, en vez de jupa puedo decir pisi, ¿no? ¿Ya? Entonces digo pisi, ¿no? Ahora puedo decir tu gato, ¿no? Pisima, ¿no? Pisima kunasaminisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Tu gato de qué colores? ¿Tu gato de qué color es, no? Ahora, no solamente puede ser pisi, puede ser, no sé, carwa, ¿no? Carwa. Puede ser, no sé, hualpa, ¿no? O sea, hualpa. ¿No? Ya, estamos cambiando a diferentes animales. Ahora también puede ser con partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ñicuta. ¿Qué es ñicuta? Cabello, pelo, Ñicuta, ¿no? Cabello, ¿no? cabello. Ñicuta más kuna saminisa. A ver, vamos a preguntar eso. A ver. Juliaca Lidia, ñicuta más kuna saminisa. Buenos días, Tichiri. Estoy aquí, perdón. Maya, un ratito, profesor. Naya, Nikutajaj, Chu, negros, chur, es color negro, pero en Ya, Aymara es el negro es, ratito, profesor, me apunte. Ratito. Cara. Chiaya, Chiara. Chiara. ya. Entonces, por ejemplo, la respuesta, ¿no? Por ejemplo, Nayana, Naya, ¿no ve? Nayana, de mí, ¿no ve? Esto Nayana, hemos dicho que es de mí, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, edición vocálica. Nayan, eh, ñicutaj, ¿eh? Chiara. Chiyarawa, ¿no ve? Una opción de respuesta, ¿no ve? Ahora también podría ser de forma directa, ¿no ve? Entonces, chiyarawa, ¿no ve? Como una opción, respuesta directa, ¿no? Chikutamakuna saminis, chiyarawa, ¿no ve? Otra opción de respuesta. Chiyara samini wa. Todo lo que hemos visto aquí, mira, apillak eyuak, apillak eyu saminiwa, ¿no ve? Exactamente lo mismo, solamente que aquí estamos cambiando, ¿no? O la pregunta podría ser, Human Nikutamaj Kunasaminisa, ¿ve? ¿Sí? Entonces, simplemente son variaciones que ya hemos ido practicando con otras preguntas. Exactamente la estructura va a ser lo mismo. ¿Ya? ¿Está claro? Hanate, Hanicha. Hanaway, Tichiri. ¿Ya? Bien, ¿qué preguntas más podríamos hacer con tema de colores? A ver, ¿sobre qué podría ser? De la ropa Yatichiri. Ya, ropa. Ahora, por ejemplo, en tema de ropa, al parecer se ha perdido toda la esencia de lo que es la vestimenta, ¿no? Entonces, hoy en día utilizamos todo eh, implementado a partir de la colonia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ropa, ¿no? Ropa se dice easy, ¿ya? ¿Ya? Easy. Ahora, obviamente, ¿no? La pollera, pantalón, camisa, no hay, ¿no? Entonces, pero sí podemos rescatar algunos, ¿no? Algunos, ¿no? Por ejemplo, no sé, almilla. ¿Qué es almilla? ¿Alguien sabe? Sí. ¿En agua? No, Pancho. No. no. Ah. Una Pollera. especie de camisa. Eso, como camisón, ¿no? Como camisa. Pero no es la camisa exactamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sería un error no decir camisa igual almilla, ¿no? No, no es, ¿ya? Pero más o menos es igual, ¿no? Entonces, como una bata, ¿no? Que se tiene. Ahora, obviamente esto era diferente para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mujeres era como algo
como se usa, como una malla, ¿no ve? Largo, ¿no ve? ¿Ya? Y para los hombres igual, pero sin embargo con cuello, digamos, ¿no? Entonces, eso era el millo, ¿no? Ahora, otras ropas, por ejemplo, que podríamos decir, por ejemplo, pantalón, no sé, chompa, no sé, pollera, ¿no? Entonces, todos están en nombre en español nomás, ¿ya? Entonces, vamos a mantenerlo nomás en español, ¿ya? Para no generar confusiones, ¿ya? En cuanto a la vestimenta. Ahora, por ejemplo, Profesor, y en la parte de abajo no usaban nada, así que algo que posiblemente reemplazara usaban, a la falda. se usaba posiblemente, pero no tenemos los nombres exactos, ¿no? Oh, ¿Sí? está bien, profesor. ¿Ya? Entonces ahora vamos a utilizar simplemente con easy, ¿ya? Entonces aquí esta pregunta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner sin el pronombre, ¿ya? Ñikutama, ¿no ve? Ñikuta es cabello, ma es tú, ¿no ve? Entonces simplemente en vez de ñikuta ponemos isi, ¿no ve? Isi kuna saminis, ¿qué estoy preguntando? ¿Tu ropa de qué ¿Tu color es? ropa qué color es? Exactamente, ¿no ve? Entonces ahí digo isija, isija, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo isija? Mi ropa. Mi ropa. Roba. Isija, eh, no sé, han umpi, Ya, wilampiwa, sí, wilampiwa, ¿ya? Entonces aquí estoy diciendo, mi ropa es blanco y rojo, ¿no ve? Wila, ¿no ve? Y la terminación siempre va. Cuando son varios colores hemos dicho impi, ¿no ve? Ahí está. Ahora podría ser una pregunta más específica, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho pantalón, vamos a decir pantalón nomás, ¿ya? Entonces, tal vez podamos fonetizar un poco para que se entienda mejor, ¿no? Pantalona. ¿No? Pantalón, estoy refiriendo al pantalón, estoy simplemente fonetizando un poco ya para que se entienda, ya para que podamos conjugar. Pantalona, kuna Ya samini. ¿Qué estoy tichiri, preguntando? panta, Sí. ya, ya tichiri, pantalón no es puntillo. Mm, podría ser, en algunos sí he escuchado, pero no es un nombre así genérico que se maneje en todo lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no utilizaban el pantalón los hombres, ¿no? Ni las mujeres la pollera, ¿no? Para empezar, ¿no? Tenían otra forma de vestimenta, ¿ya? Ya, Yatichiri, disculpe, sí. en quechua la ropa de las damas, por ejemplo, era el axu. No sé si en Aymara viene a ser lo mismo. Sí, he escuchado utilizar igual el mismo en Aymara. Axu, ¿Ya? ¿no? Sí, Podría ser entonces. podría ser. Ya, Gracias. ahora lo mantendremos nomás por ahora, ¿ya? Ustedes si quieren pueden colocar el nombre específico que conozcan, ¿ya? Entonces, exactamente, en vez de decir y sí, estoy poniendo pantalona, ¿no? Pantalona más que una saminiza, ¿no? Exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde varía? Ah, en vez de y sí también pongo pantalona, ¿no? Pantalona. Pantalona, haj. Entonces aquí, no sé, simplemente pongo ya o un color, ¿no? Gua. ¿Ve? Terminación gua, aquí está el color. ¿Sí? Entonces, podemos preguntar de lo que sea en base a esta pregunta. Voy a hacer una pregunta más. Por ejemplo, puede ser con objetos también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de objetos, a ver, se me ocurre en este momento, no sé, panca, ¿qué es panca? Libro. Libro. Panca más podría ser tu libro o simplemente podría ser libro, ¿no ve? Entonces, si es libro, entonces simplemente quitamos la mano, ¿ve? ¿Ya? Eso ustedes ya manejan. ¿Ya? Entonces va a ser tu libro, ¿no? Panca más con asa ¿no? Pues en vez de pantalona voy a decir panca. ¿Ve?
Pancajaj, no sé, aquí voy a colocar otro color, ¿ya? Chojñawa, chojñawa, ¿ve? Chojña es color verde, ¿verdad? Ahora podría ser, por ejemplo, otra pregunta con otro objeto, por ejemplo, no sé, pelcaña, va a ser lápiz, bolígrafo, ¿ya? Pues en vez de panca voy a colocar pelcaña. Pelcaña más que una saminis, ¿no? Entonces en vez de panca, pelcaña. Pelcaña. Pelcaña, digamos que es azul, ¿no? Decimos larama, ¿sí? Entonces ahí está, ¿no? Haciendo, o podemos hacer preguntas de lo que sea, ¿no? En base a esta pregunta. ¿Ya? ¿Está claro? Ya te quiero una pregunta, Adelante. por favor. Si yo quiero indicar, por ejemplo, mi casa es de varios colores en forma general, Ujú. ¿cómo sería la expresión? Ya. Pues hemos dicho Walja, ¿no ve? ¿Qué es Walja? Varios. Harto. Varios o Mucho. muchos, ¿no ve? Ya, así voy a poner ahora, ya, muchos. Entonces, digamos que yo pregunto, ¿no? Utama, ¿qué es uta? Casa. Utama, una saminisa, ¿no? Entonces, aquí, en vez de decir panca, decimos también uta. ¿Ve? Utajaj. Entonces, aquí pongo walja. Sami, ni, wa. ¿Qué estoy diciendo? Varios colores. Mi casa es de varios colores, tiene varios colores. ¿No ve? Walja, sami, ni. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno? Bien, También ahora se puede, tercera persona. Hugo, tal vez alguna pregunta. sí, sino es que muchos se suelja y también por ahí he escuchado decir Yampi, Ya, bastante. Gampi no Ya, refiere a cantidad, ¿ya? Yampi más o menos es algo suavito, sino con, no a con, cantidad, ¿ya? ya. Bueno, bueno, gracias. Gracias. Ya, ahora tercera persona, ¿ya? Tercera persona. Ahora en tercera persona, aquí ya no estamos utilizando el ta, ¿no ve? Saminitasa, ¿no ve? ¿No ve? Estamos utilizando, de hecho, esta pregunta está en tercera persona, si analizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu perro de qué color es, ¿no? Tercera persona. Tu casa de qué color es, ¿no ve? Ahora vamos a hacer, ¿no? La casa de tu papá, ¿ve? ¿Qué color es? ¿Me dejo entender? Entonces, si a esto la pregunta ya está en tercera persona, la variación simplemente va a ser en el sujeto, en la pregunta, ¿ya? Entonces voy a decir tata. ¿Qué es tata? Papá, Tatama, Padre, mamá, Tu papá. tu papá. Tatamana. ¿Qué estoy diciendo? Tatamana. ¿Qué significa tatamana? de tu papá, De tu papá, papá, exacto. Entonces, tataman. Ahora no puedes decir pancama, ¿o está bien? ¿Qué tendría que utilizar? ¿Qué sufijo posesivo? pan, capaz, Eso, pa, ¿ve? Tataman, pancapaj, kunasaminis. ¿Qué estoy preguntando? tu libro de tu papá, ¿de qué colores? de tu Ok, papá, ¿de qué color es su libro? exacto. Mm, Entonces aquí también voy a decir, ¿no? Tataja, ¿no ve? Tatajan, pancapaj, chojñawa. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué está variando? Sufijo posesivo, ¿sí? Sufijo posesivo y obviamente aquí sufijo posesivo y aquí obviamente el sujeto, ¿no? Entonces podría ser lo que sea, ¿no? Por ejemplo, no sé, Gilaman, Utapaj, Kunasaminisa, ¿no? Aquí igual, ¿no? Va a variar el sujeto, va a variar, obviamente la respuesta va a ser
en función a la pregunta y aquí la respuesta, el objeto. Listo. Y obviamente el color va a ser diferente, ¿ya? A ver, vamos a hacer la prueba. Marlene Patziwanka, Kuyaka Marlene. Yati chiri. Mamaman Anupaj, Kunasaminisa. Mama han anupaj chiarawa. Ok, Valiki, muy bien. Kuyaka Rosa Oviedo. Hilaman Pisipaj, Kunasaminisa. Hilahan, Pisipaj, Laramagua. Ya, Ucha, gato azul. Ya, Hankowa. ya. Mayda Flores Quispe. Cuyacaman, Nicutapaj, Kunasaminisa. ¿No? A ver, Erlan Balboa, la misma pregunta. Cuyacaman, Nicutapaj, Kunasaminisa. Chapato. Culiacán, su tipo, Nicuta, ¿no, maestro? Sí, sí. Culiacán, Nicutapaj, Chiyaragua. Ok, huele equipuniu. Bien, ¿se ha entendido en tercera persona? No puedo creer. ¿Quedó claro? Sí, Sí. señor Tichiri. ¿Ya? Entonces, eso sería en relación a lo que son los colores. Recuerden, podemos hacer preguntas de lo que sea, ¿no? Necesitamos saber colores y de esta forma vamos a preguntar, ya sea en primera, en segunda, en tercera persona, ¿no? Entonces, la pregunta como tal está en tercera. Entonces, cuando decimos tercera persona, cuando referimos al sujeto, entonces simplemente va a haber estas pequeñas variaciones, ¿ya? Entonces, la pregunta como tal se mantiene, kuna saminiza, ¿no ve? ¿Alguna pregunta, duda en alguna situación que necesitemos utilizar los números? Perdón, los colores. Ya, Tichiri, respecto al cabello, por ejemplo, hay tonos de cabellos como castaño y demás. ¿Se Ujú. usa un color o una mezcla de color específico? No específicamente, pero sí podemos combinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, no sé, un café claro, digamos, ¿no? Entonces, café, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice café? Chumpi. Eso, ¿no? Entonces decimos chumpi, ¿no ve? Entonces quiero decir un café claro, ¿no? Entonces yo digo hanko, ¿no ve? ¿Qué es hanko? Blanco. Entonces hanko chumpi, ¿qué sería? Café con blanco. Café claro. Café claro, ¿no ve? Sí. Ahora quiero decir un café oscuro, así medio oscurito, pero café, ¿no? Entonces, en vez de hanko digo Chiara. Era. chiara. Ahora, Chiar chumpi, ¿no? Chiar chumpi. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy combinando colores, ¿ya? Como el rosado, como el celeste, ¿no? Entonces, simplemente eso, de esa forma, ¿sí? Ahora, por ejemplo, puede haber, por ejemplo, hablando de café, un color paco. ¿Qué es paco? ¿Qué hemos dicho que es paco? Paco descolorido. De colorido, tipo De Colorido. colorido, ¿ya? plomo. Ahora van a escuchar, por ejemplo, un diminutivo, ¿no? Pacochi. ¿Alguna vez han escuchado? Una danza, decía Tichiri. Yo ¿Ya? escuchaba. ¿Ya? Ahora, en referido a colores, ¿qué es pacochi? Es como choquito, Ah, ¿ya? Entonces, a los choquitos se dice pacochi, ¿no? Ñico tapajuale pacochi piniu, ¿no? Entonces, medio gringuito, ¿no? El cabello, ¿ya? Entonces, son situaciones o palabras que puede haber, colores, ¿no?
que se pueden combinar, que se pueden utilizar de cierta manera. ¿Ya? Walek, Ukaru Churtugueñan, ¿ya? Ahí vamos a terminar hoy día, ¿ya? Entonces les decía al principio, tengo una actividad a las 7, así que no voy a alcanzar, sino, ¿ya? Van a practicar. Con esto terminamos colores. El día viernes ya vamos a aprender lo que son expresiones de tiempo, ¿ya? Entonces, los colores, mínimamente los colores básicos, tienen que aprenderse para poder hacer la conversación, ¿ya? Ya, ahora pueden aprovechar en practicar. Vamos a cantar una canción antes. Ya, esta canción cantaremos. De Zulma Yugar. Ya, logran ver, ¿no ve? No, Yatichiri. Todavía no se ve. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, Yatichiri, se Ya, ve. Takeni, enciendan sus micrófonos. Takeni, Takeni. Maya, Paya, Kimsam. Umataki, Lepankarita. Uyakstamha, Taurunan. Mapayam, Nina, Naira. Masumatan, Kilotas, Yani. Kumapayam, Nina, Naira. Masumatan, Kilotas, Ya, Olipankarita. Mayampi, Mayampi. Kumataki. Yakstaha. Maurunaka. Mayampi, Nina, Naira. Mayampi, Nina, Naira. Kikising kama takini. Sin cama,